Sé que el tema del vídeo de hoy es bastante serio, pero todavía puede ponerse más serio. Sobre todo gracias a la película que tenéis delante. The Execution nos hace viajar a Rusia y hasta uno de sus personajes más famosos históricamente hablando desde el lado criminal, Chikatilo, el cual ya ha sido abordado varias veces en el séptimo arte. Un psicópata que durante décadas cometió más de 30 asesinatos y tuvo en jaque a toda la Unión Soviética. Dividida en episodios y con una estructura narrativa algo extraña, ya que vamos hacia atrás y hacia adelante en el tiempo constantemente, acaba apoyándose más en un lado ficticio que en el caso real del que parte, que sinceramente es donde la película gana y sorprende en su desenfadado argumento. Con unas interpretaciones bestiales y claras influencias del cine norteamericano, su ritmo y lo atrevido de algunos de sus puntos hacen que su visionado sea una gozada, además de manejar su fotografía y apartado técnico de maravilla sin tanto presupuesto. En una de mis películas favoritas sobre venganza, pero también hay que aclarar que de las más perturbadoras, cargada de oscuridad, terrible y tremenda, con pozo triste y desgarrador a más no poder. Y sí, también extremadamente salvaje. Seven Days nos expone un relato simple en su concepción y contundente en ejecución, ya que es de ese tipo de películas que te conectan de alguna manera a su personaje principal, donde la empatía llega a cotas elevadas y las decisiones que va tomando empiezan a afectar al espectador, haciéndole pensar y reflexionar. Padre de familia consigue capturar al asesino de su hija. 7 días en los que torturar y hacer que pague por lo que ha hecho. Justo una semana, el mismo tiempo que le quedaba a la pequeña para su próximo cumpleaños. Sobrecogedora historia en la que se nos plantea hasta qué punto la venganza es el camino, si es o no lo correcto, si está bien o mal, y hasta qué punto puede curar. Sin lugar a dudas, película que no creo se pueda olvidar fácilmente. Creo que a pesar de ser la más famosa del vídeo, permanece en una especie de olvido extraño del que apetece sacarla. Michael Shannon, Winona Ryder, Chris Evans, Ray Liotta, David Schwimmer, Stephen Dorff, James Franco... Casi nada, ¿no? El Hombre de Hielo nos viene a contar la historia, sí, también, real, de un sicario que cometió durante su vida más de 200 asesinatos. Con un tono bastante realista, saliéndose de cualquier atisbo de convertirse en algo espectacular y lleno de efectos especiales, vemos a un protagonista frío y distante magistralmente interpretado por Shannon, en sin duda uno de sus mejores trabajos. Contratado por varias familias mafiosas diferentes, sobre todo italoamericanas durante la década de los 60 en Nueva Jersey, aunque seremos testigos de los 40 años en los que estuvo operando. Biopic de Richard Kuklinski, en el que vemos cómo compagina su trabajo y su vida privada, uniendo de manera inevitable ambas al cruzar ciertas líneas y meterse en todo tipo de batallas poderosas. Un peliculón en toda regla sobre una vida que parece sacada de la ficción y que no lo es. Esta sí que es muy poco conocida, pero tiene además de un argumento bastante original, muchos elementos hechos por y para amantes al terror. Además de curiosa, es entretenida y loca a más no poder. Random Acts of Violence. Un título perfecto para lo que la peli nos cuenta, y es que la historia nos pone en pantalla a un grupo de dibujantes de cómic que se dan cuenta de que, tras crear a un villano de aspecto peculiar, violento y psicópata, comienzan a suceder en la vida real una serie de asesinatos y crímenes en los que el implicado se parece demasiado a su personaje. ¿Quién es? Aunque la peli comienza con esta especie de incertidumbre, tiene un mensaje muy claro, y es cómo la ficción puede influenciar y terminar de sacar esa oscuridad en ciertos individuos desequilibrados. Un poco de slasher, de acción, de terror y gore, con además secuencias en las que la animación se intercambia con la realidad. Una propuesta valiente y divertida de las que oxigenan el género. Es un continuo malestar donde sentirnos totalmente vulnerables. Hounds of Love. Una pareja de psicópatas y asesinos en serie que secuestran a una joven en la década de los 80. Y aunque su argumento así de primeras puede parecer no tan novedoso, ojo con lo que va a suceder durante el largometraje. Aquí todo se siente real, cercano, lejos de mostrar gore o escenas explícitas para provocar más temor o sorprender. No le hace falta. El miedo, el espanto, llega por otros lugares menos visuales, pero que se sienten igual o más. Ahí es donde Hounds of Love gana. Casi 2 horas en un estado de tensión sostenida, lúgubre y malsana, donde todo está siempre a punto de estallar. Aventuraos a ella sin leer muchas más sinopsis ni ver trailers.
imprescindible para fans del terror y de los relatos siniestros con tintes de realidad. Esa realidad que provoca verdadero miedo. Thrillers japoneses de venganza hay decenas, y muchísimos de ellos simplemente extraordinarios, pero hoy vengo a traeros mi favorito, por muchos motivos. Confessions arranca sin querer que te esperes absolutamente nada de lo que estás a punto de presenciar. Es algo terrorífico, difícil de digerir, perturbadora como pocas. Una maravilla del cine que imagino que habréis visto, pero que si no, ya tenéis tareas si os gusta la temática del vídeo. Es difícil hacer una sinopsis de una película tan especial en sí misma y llena de tantos matices, giros y vueltas. Aún recuerdo la primera vez que la vi sin saber nada de ella y lo que me sorprendió. Un instituto, una profesora, un secreto que nadie conoce y un plan que llegará a límites extraordinarios y terriblemente crueles. Os invito, si no la habéis visto, a verla directamente, olvidaos de resúmenes o de buscar argumentos por ahí. Creedme si os digo que el viaje merecerá la pena. Una algo más conocida que la anterior y que quizás por las imágenes ya habéis deducido de qué puede tratar. Blue Caprice toma el caso del francotirador de Beltway. No os cuento nada de él por si no lo conocéis y queréis ver la peli sin saber qué sucede. Vemos una relación peculiar entre un adolescente de 17 años y otro mayor de 40, algo parecido a un vínculo padre-hijo sin conexión sanguínea de ningún tipo. Pero el adulto tiene un lado desconocido que el joven descubrirá cuando viaje con él a Washington. Aterrador relato que, si se ve conociendo lo ocurrido realmente o no, se disfruta de la misma manera. Un retrato intimista de unos personajes destinados al fin más infame, donde la venganza y la mente rota juegan un papel fundamental. Cuece a fuego lento una verdadera pesadilla que va poco a poco precipitándose al vacío, dejando un pozo cerebral bastante importante cuando termina. Joya del thriller, perturbadora y menos conocida de lo que debería. No solo de acción y de terror vive la peli que estáis viendo, porque además de estos dos géneros, se atreve a meterse en ellos siendo un thriller en toda regla al más puro estilo Seven. Cut Off es una gélida producción alemana dirigida por alguien experto en la materia, Christian Albart, responsable de Expediente 39 o Pandorum. Cuidado, no veáis el tráiler ni leáis muchas sinopsis, ya que cuentan más de lo que deberían. Lo básico que debéis saber es que un policía forense, después de hallar un cadáver en un lugar remoto y extraño sin saber cómo ha fallecido o qué ha podido suceder, encuentra en su cráneo un papel con una especie de números. La cosa se va poniendo más rara, ¿verdad? Pues peor se va a poner cuando se da cuenta de a qué pertenecen esos dígitos exactamente. Gran ambientación, una trama que mejora poco a poco tomándose su tiempo con una tétrica y gris atmósfera y algunas escenas donde el miedo llega de manera bastante espeluznante. Claramente dividida en dos partes, le da tiempo a ponerse frenética cuando debe y a poner los pelos de punta cuando lo necesita. Una opción interesante dentro de esta temática. Saltamos hacia atrás, hasta los años 60, donde empaparnos de una historia basada en un caso real de los que quitan el aliento. Muy oscura, con momentos muy turbios, casi difíciles de ver, donde seguir la pista a un psicópata asesino en serie que en Hungría atemorizó a toda la ciudad de Martfui. Strangle no es de una peli de criminal en busca y captura típica, hay muchos otros elementos que entran en juego y que muestran un poco la actualidad del momento en el país, donde gobierno, prensa, ambiente, presión social y otros factores se ven entrelazados con la trama principal. Seguramente la más gris y deprimente de todo el vídeo, no apta para todo tipo de espectador, ofreciendo una visión bastante dura y falta de esperanza de una realidad que es mucho más amarga de lo que creemos. Asfixiante, triste y explícita en algunos momentos, mentalmente muy pesada, pero elaborada y contada de manera magistral. Una de las mejores de los últimos años en esto, aunque cuidado si el día que decidís verla estáis un poco de bajona. Conocida seguro para muchos de vosotros, una de esas pelis perturbadoras que se hacen conocidas en internet gracias a lo chocante de su argumento, a la infame idea que propone. Pero más allá del morbo de su sinopsis, el cadáver de Anna Fritz tiene muchísimo más que ofrecer a los aficionados al terror y al thriller más sofocante. Tres amigos, el cuerpo de una famosa modelo que aparece sin vida, un depósito de cadáveres y una decisión macabra que va a tener consecuencias inesperadas para ellos y para el espectador. Una de las mejores en esta temática donde lo terrorífico llega por varios lugares, en apenas 1 hora y 10 de duración y con un desarrollo lleno de giros y de momentos difíciles de asimilar.
entretenida, rápida, cruel y con un tono deprimente y siniestro que quizás sea lo que consigue el mayor grado de incomodidad al verla. No sé si es un film para todo tipo de espectador, hay que echarle algo de estómago, pero la considero imprescindible para todo amante al género. Un grupo de personas encerradas durante 30 días en una cámara sin dejarles dormir. Sí, este largometraje lleva a la pantalla el creepypasta casi siempre vendido como un supuesto caso real, aunque nunca se ha llegado a demostrar que haya pasado, el llamado experimento ruso del sueño. Muchos ya lo conoceréis, y tanto suene como no, The Sleep Experiment es de momento la mejor peli de ficción que se ha llevado a cabo sobre esto. 5 presos en la década de los 40 fueron encerrados en una pequeña habitación sin ningún tipo de contacto con el exterior durante un mes y privados de la capacidad de dormirse gracias a un gas rociado por todo el habitáculo. Cuando los responsables de la investigación entraron entre las 4 paredes después de dicho periodo de tiempo, encontraron algo totalmente insólito. Os invito a investigar si queréis saber más de ello porque realmente es muy interesante y, por supuesto, echad un vistazo a la peli irlandesa que hace bastante con muy poco y acerca a este macabro relato surgido en la red con ese tono de posible realidad que pone la piel de gallina. Una de las mejores, más atrevidas en su planteamiento y perturbadoras con esta temática es la precuela de un largometraje que a lo mejor alguno conoce, llamado Headless, el cual por aquí hemos mencionado alguna vez. ¿Qué pasaría si os enteráis de que vuestro hermano no es quien creíais? Found nos presenta a Marty, un joven con problemas en la escuela que se refugia en el cine de terror y fantástico hasta que comprueba que sin querer está metido de lleno en una de ellas. Después de encontrar en un armario de la habitación de su hermano una cabeza humana, comenzará una especie de carrera contrarreloj para protegerse y proteger a su familia con varias dudas que no dejan de asaltarle. Y es que su vida acaba de cambiar para siempre. Basada en la novela de Todd Rigney, es una de esas películas irrepetibles que no te dejan exactamente un buen sabor de boca al terminar. Porque además de lo que nos quiere contar y transmitir, es bastante bestia. Una imprescindible del terror que no se os irá de la cabeza. Hablando de pasarlo mal, de sufrir, estar inquieto, incómodo y aterrado, pocas lo hacen de manera tan magistral como Blue Ruin. Estamos ante un largometraje lleno de sorpresas, así que intentaré no contaros demasiado. Simplemente, un vagabundo que vive en su coche llamado Dwight es el protagonista de esta sucia y gris producción, donde un suceso relacionado a un segundo personaje le hará ponerse en marcha para, obviamente, imagináis el qué. Lo que sucede durante la peli es un arduo camino sin nada que perder, una cacería que al principio no comprendemos, pero que poco a poco iremos haciéndolo. Y ese es uno de sus puntos fuertes, su narrativa. Y ver cómo todo va encajando mientras se desata una fiesta sangrienta sin freno. Poco más quiero contaros, solo que si no la conocéis y queréis hacerlo, atentos a sus lecturas, a sus personajes y a la tristeza de cada escenario, fotograma y plano, donde la venganza queda plasmada de la manera más acertada, como lo que es, algo que no conduce a ninguna parte. El director de la peli dijo en una entrevista que su creación era una especie de mezcla entre Hostel y El Club de la Lucha. Y aunque obviamente se vino bastante arriba con la comparación, Ray sí que recoge ciertas cosas de estas dos, aunque en sí misma no tiene nada que ver con ninguna. La sinopsis es bien sencilla. Un grupo de psicópatas adinerados decide montar un espectáculo cruel y sádico en el que, después de ser secuestradas, un grupo de mujeres deben pelear entre ellas para que la ganadora consiga salir con vida. Amenazadas con acabar con sus familias, se ven obligadas a proceder en el brutal juego. No os esperéis una batalla de efectos especiales y coreografías cinematográficas. Aquí la acción es directa, cruda, realista y muy seca. Con alguna sorpresa por ahí y un muy buen reparto, Grace encuentra en su simpleza su mejor arma para entretener con un ritmo salvaje. Si buscáis un fan footage diferente y con esta temática como motor principal, de las varias opciones que hay, sin lugar a dudas esta se lleva un premio especial por contarnos en primera persona cómo su protagonista tiene un objetivo y un plan que en su cabeza tiene sentido. Una locura total.
Be My Cat, dirigida, protagonizada y escrita y bueno, todo por Adrián Tofei, nos enseña la vida de un perturbado y tocadísimo de la cabeza personaje que en su búsqueda de ser un cineasta reconocido e importante decide rodar una especie de películas, digamos, con trasfondo siniestro y especial para convencer nada menos que a Anne Hathaway de protagonizar su siguiente proyecto. Su idea es de todo menos normal y decide convencer y grabar con otras mujeres para demostrar su talento ante la cámara. El cómo se va a ir desarrollando la cosa, pues podemos hacernos una idea. Violenta, desagradable, con cierto tono de comedia negra que aún la vuelve más incómoda y un protagonista que consigue ganarse toda la peli con su actuación y su visible retorcido estado mental. Con una premisa parecida a la de la película anterior comienza la que tenéis en pantalla. Del director mexicano José Manuel Cravioto, Bound to Vengeance nos presenta a una joven que, después de varios meses secuestrada, consigue esquivar al responsable de la privación de su libertad y huir. Pero lejos de marcharse y olvidarse de todo aquello, da comienzo otra cosa. Y es que después de escapar se da cuenta de que ella no es la única víctima. Llega a una historia de venganza salvaje para intentar salvar a las otras chicas. Una pasada de vueltas bestia y macabra donde por toda la ciudad seremos testigos de su lucha contra toda la pandilla de criminales antagonistas. Una frenética y extrema peli en varios de sus puntos envuelta en varias capas de violencia desmedida, pero bajo la que se esconde un drama lleno de oscuridad que pone la piel de gallina. Aparece otro director interesante con una carrera bastante prolífica en lo de explorar el miedo, y es que hablamos de Greg McLean, que así de primeras a lo mejor no suena de nada, pero en su filmografía caben cosas como Wolf Creek 1 y 2, La Jungla o Rock. Alguien que sin duda sabe lo que es crear historias oscuras con desarrollos frenéticos y llenos de intensidad. Y esta, la que veis, es una pasada en todo eso. The Belko Experiment nos lleva a Bogotá y a un grupo de trabajadores que en una oficina van a ser conejillo de indias para un macabro experimento social con sangriento desenlace. Van a participar en una especie de juego mortal donde, sin salida alguna, los 80 y pico personajes se verán obligados directamente a matarse entre ellos. Cualquier arma vale, cualquier rincón es bueno para atacar o defenderse. En fin, una locura violenta donde de nuevo tenemos un cast muy atractivo, lleno de caras conocidas que mola bastante y una intrépida salida hacia adelante donde la bondad desaparece. Creo que para el gran público sigue siendo una película por descubrir, a pesar de contar con el talento descomunal de un actor como Joaquin Phoenix en una versión sobria y violenta de un personaje sombrío. En realidad, nunca estuviste aquí. Joe es un veterano de guerra apático y extraño que desde el primer momento se nos deja claro lo que hace. A modo de justiciero, en la sombra, se dedica a asesinar criminales y a liberar a las mujeres explotadas por estos. Cuando recibe una llamada pidiéndole ayuda para recuperar a una niña, todo va a explotar. Cargada de simbolismo, con un uso de la imagen poderosa donde entre la tristeza y la violencia el espectador entra a un mundo roto y triste, y donde es arrastrado hacia una espiral sin salida aparente detrás de una densidad asfixiante e incómoda. Cocinada a fuego lento, llena de dobles lecturas y recargada hasta los topes, donde el antihéroe será capaz de lo mejor y de lo peor, provocando un vaivén de sensaciones importante. Un padre que solo quiere ver a su familia feliz. Suena amable, agradable y obviamente bien y necesario. Todo hasta que le conocemos. Un thriller de terror de los que van cambiando según van pasando los minutos y donde su personaje principal y protagonista es un maníaco y perturbado ser que perpetra los peores actos imaginables. Bloodline nos presenta a Evan, un padre primerizo con una cara oculta, una mente perturbada marcada por el maltrato cuando era pequeño y que de adulto resurge de maneras violentas y sanguinarias. No quiero contaros tampoco mucho más, solo que estamos ante un asesino en serie diferente y que sorprende sobre todo por la elección de su protagonista, Sean William Scott, aquí en un registro en el que no ubicamos al principio, pero en el que está realmente bien. Al igual que el resto del reparto. Estamos ante un criminal que intenta ser justo a su manera, un estilo a la serie de Dexter, pero aquí incluso de manera más visceral y directa. Además, todo lo relacionado con su factura técnica cumple de sobremanera, malestar constante y alguna sorpresa. Nunca volveréis a ver igual a Stifler.
Obviamente había que meter alguna película con tinte sobrenatural, y qué mejor que recordar y nombrar una de las pelis de terror más interesantes y a su vez extrañas, todavía aún con muy poco reconocimiento de los últimos años. Serentunsky nos hace viajar hasta los Alpes suizos para hablarnos de mitos y leyendas ancestrales de la zona, una en concreto conocida en todo el país, basada en el cuento de la muñeca de los pastores de Gutzch, donde 3 hombres solitarios que viven en el bosque crean una muñeca de paja que cobra vida para, digamos, cumplir todas sus necesidades. Pero claro, si está en este vídeo y la peli es de terror, las cosas van a tomar un cauce terrible cuando los acontecimientos no dejan de sucederse y todo se descontrola hasta límites extremos. Largometraje diferente, quizá no apto para todo el mundo, en ocasiones duro y difícil de ver, y que aguarda varias sorpresas. Creo que no hay ninguna película que se le parezca demasiado. Puede que nos encontremos ante la película con el planteamiento más surrealista y a la vez loco de todo el vídeo, pero que justo por eso resulta interesantísima. Si no la conocéis, vais a flipar. Savage es un thriller de terror en el que una joven que viaja sola para verse con su pareja a través de Estados Unidos, por el camino sufrirá un cruel y macabro suceso. Un grupo de criminales la secuestran y la someten a las peores torturas que os podáis imaginar. Casi quedando en un último aliento y luchando entre la vida y la muerte, es encontrada por un indio, un hechicero que consigue reanimarla y evitar su final. Pero no de una manera convencional. El enigmático personaje invoca el espíritu de un jefe apache fallecido y lo mete en el cuerpo de la joven. Y, ahora sí, comienza la venganza. Lo que os he dicho, una fumada importante, pero que funciona sobre todo gracias a la brutalidad del film. Un guión sencillo y simple, pero que juega a favor de lo que vemos, ya que va de huello y directo a la ensalada de sangre y gore que vamos a presenciar. Además, su fotografía es realmente bestial y le sienta como un tiro. Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto, si os quiere. Mi familia, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte del Bicho 14.